Esto es Folcloreando, un espacio de tradición y cultura para la difusión artística de los pueblos de Latinoamérica. Yo soy Luna Borges y estaré acompañándote durante todo el episodio. En esta cuarta entrega invitamos a Eva Guarachi, bailarina y maestra de danzas folclóricas bolivianas. Bienvenidos. Eva, qué gusto tenerte acá en Folcloreando con nosotros, que te hayas dado la oportunidad de conversar desde la latitud en la que te encuentras, Bolivia precisamente, para toda la audiencia de tu país y para toda la audiencia de Latinoamérica. Estoy muy feliz de que nos acompañes esta mañana. Y bueno, antes de entrar en materia, que es justamente un bagaje bastante amplio a nivel de la danza, quiero que me cuentes un poco de tu carrera profesional y cómo has llegado justamente a este arte que hoy en día es tu pasión y también tu profesión. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, efectivamente, mi nombre es Eva Daniela Guarachi Camacho, soy bailarina profesional acá en Bolivia y también soy licenciada en psicomotricidad. Pues para contarles un poquito de cómo he llegado a esto, de hecho, Bolivia es un país muy rico en cultura, en tradición y se lo ve diariamente. ¿Sí? Si tú aquí te subes a una movilidad, a un bus, a un colectivo, que acá les decimos micro o minibús, encuentras música folclórica. Si tú vas a una fiesta, un matrimonio, en 15 años, encuentras música folclórica. Entonces, en todo lado está bastante lo que es nuestra cultura. De este modo es que me empezó a gustar tanto desde pequeña y ya van 12 años que voy en un ballet y que voy dando clases también a la par de lo que estoy yendo aprendiendo, porque un bailarín nunca deja de aprender. Realmente el folclore y la cultura de cada país es realmente grande y a donde vas encuentras algo nuevo, así que sigo aprendiendo y sigo llevando también cada cosa que voy aprendiendo por donde voy dando talleres o voy dando clases también acá en los colegios. Como les digo, en todo lado hay folclore. Entonces, desde pequeñitos nos incentiva mucho a la danza o a la música folclórica, ¿no? Entonces, se da clases también en colegios. Y como les decía, ya voy 12 años bailando folclore nacional principalmente, pero también hacemos algo de folclore internacional. Y en este camino que se ve que es tan amplio, son 12 años, uno los dice y suena como bastante sencillo, pero realmente tiene un trasfondo bastante amplio. ¿Cómo lograste separar? Mencionaste, bueno, aquí en todas partes hay folclore, pero cuando entras en el mundo del estudio, en el mundo de la profundidad de la danza, ¿cómo lograste decidir o cómo lograste darte cuenta de que justamente esa vertiente folclórica es la que te apasionaba, es la que te gustaba, es la que te mueve? Pasa que aquí es un poquito complicado poder marcar la diferencia. Entonces, porque incluso tenemos entradas, varios eventos en donde, incluso fiestas vecinales, siempre hay algo de folclore. Pero ¿cuál es lo que me ha animado muchísimo más por esta línea? Es porque nosotros aquí en los ballets manejamos lo que es técnica también. O sea, le llamamos ballets, pero somos academias, somos compañías, son diferentes áreas, pero ¿por qué le llamamos ballet como tal? Porque estas danzas folclóricas que tenemos tradicionales, las unimos con contemporáneo y con técnica clásica para poderlas tener no solo como, aquí hay una gran diferencia, un bailador es la persona que baila en fiestas, baila en entradas, en prestes, pero un bailarín es alguien que ya tiene una experiencia también en técnica, que puede aplicar esa técnica a la danza sin deformar la danza ni modificar su significado, pero que sí mantiene una línea que es un poco más estudiada, que tienes que saber el porqué de la danza, de dónde nace, tiene una historia, un origen. Entonces tratamos de al mezclar y fusionar esto con las técnicas del exterior, poderlas mantener y aún así poder hacer una danza de proyección, porque ya de hecho las danzas que hacemos son de proyección porque las mostramos en teatro. Entonces las modificamos con lo que es música, luces, vamos variando y jugando con el vestuario, pero siempre manteniendo el origen de la danza, ¿no? Entonces es por eso que al ir viendo en el exterior cómo las danzas de otros países gusta tanto y ver que mi país gusta tanto en otros países y en otros continentes, es como que el bichito que te pica más y dices, no, quiero hacer esto, quiero mostrar más de esto y marcar alguna diferencia, ¿no? Así sea poquita, pero creo que compartir lo que tenemos y lo que sabemos da mucho al mundo, sea un momento más de alegría, pero el poder transmitir cómo es mi gente y cómo es mis raíces a través de la danza es lo que me ha animado a hacer folclore como tal boliviano.
La tradición, la cultura de mi país y del resto de Latinoamérica es extensa cuando nos adentramos en esta parte folclórica, pero yo sé que uno va descubriendo cada vez cosas más nuevas y tú mencionaste al inicio también que uno siempre está aprendiendo, que uno siempre tiene que estarse formando y a su vez tu carrera de profesión también forma a otros. En este aspecto formativo, en este aspecto de descubrir, en este aspecto de lo extenso que es el folclore en Bolivia, vamos a mencionar esto que para ti, por ejemplo, sean estos puntos más remarcables de estas tradiciones bolivianas a nivel de la danza que hoy en día marcan un hito o un punto de llamada de atención en el resto del mundo. Estoy hablando específicamente de cuáles son esos géneros o esos estilos o esas formas dancísticas que hoy en día generan ese impacto visual, ese impacto de querer conocer, incluso replicar en otras latitudes. Bueno, creo que nuestro principal foco de atención acá desde Bolivia es el Carnaval de Oruro, que es el más representativo de Bolivia y es uno de los mejores carnavales a nivel mundial. Si bien es una de las fiestas más grandes que nosotros tenemos, hay muchas otras danzas que no se las muestra tanto, o muchas festividades, pero por nombrarte algunas. Por ejemplo, aquí hay una gran división de danzas. Pueden ser danzas de salón, ya sean las cuecas, que deriva de aspectos españoles, danzas españolas que se trajeron, incluso el vestuario, parte de esa tradición antigua del siglo XIX, de toda la parte colonial. Y hay otras que son danzas que son de ritual, que nacen de un ritual. Por ejemplo, el tinku. El tinku en realidad es una palabra en quechua que significa encuentro. Ya no es como tal una danza, sino que en este encuentro, que mayormente se lo festeja y el primordial, porque no solamente se lo baila en Potosí, también hacia el lado de Cochabamba, que son otras regiones, son otras ciudades de Bolivia, pero la más representativa es la fiesta de la Cruz el 3 de mayo, que este es un ritual en el cual en el Cerro de Potosí empiezan a bajar, específicamente en la región de Macha, empiezan a bajar los hombres con una cruz y tocando unos culas, que son unos instrumentos de viento muy, muy grandes, empiezan a bajar hasta la parte de la plaza del pueblo, y ahí es donde realmente empieza la fiesta y las mujeres más empiezan a hacer zapateos, tonadas potosinas, y empieza a haber un momento de encuentro como tal, el tinku. En este momento hay una pelea entre los varones, puede ser entre distintas comunidades, pero ellos tienen la creencia de que cuando hay un derrame de sangre, como te decía, paréntesis, somos un país que viene muy arraigado hacia sus orígenes, aymaras, quechuas y afrodescendientes. Entonces, en esta parte de Potosí, se cree, y en realidad casi en toda la parte occidental de Bolivia, se cree mucho en la Pachamama. ¿Qué es la Pachamama? Es la madre tierra, es la que nos provee. Entonces, la mayoría de los rituales que hacemos es en devolución a la madre tierra para que la madre tierra nos devuelva. Entonces, volviendo a la parte de la pelea, se cree que cuando hay un derrame de sangre, es la sangre que se está entregando a la tierra para que la tierra nos devuelva en producción. Entonces, de ahí es donde va a venir una buena época, una buena cosecha. Entonces, es donde marca una etapa en un calendario agrícola, ¿ya? Entonces, es por eso que este ritual como tal se lo ha llevado una danza y como te decía, lo volvemos proyección porque lo llevamos a un escenario en el cual ya no hay una pelea real. En algunos casos sí, algunas compañías sí hacen una pelea real, en otras no, pero ya lo estamos modificando. Pero con este tinku estamos mostrando un ritual como tal que hacemos. Qué hermosa forma de representar un aspecto que es parte de, vamos a decir, de la conciencia física, de la conciencia ideológica, de la conciencia emocional del país y que se puede ahora ver representado. Yo sé que nosotros vamos evolucionando constantemente y no por eliminar o por huir, sino sencillamente para adaptarnos a las nuevas realidades tecnológicas del ambiente y de la sociedad en torno al desarrollo humano. Pero qué bonito que hayan podido llevar esa tradición, ese ritual que honra el aspecto de donde venimos todos, que es justamente la tierra, a una forma dancística. Y en este aspecto, ¿qué otras vertientes de la cultura boliviana son representativas o que hayan sido que tú dices, bueno, esto lo tomamos de tal parte, esto lo tomamos de tal tradición, esto lo tomamos, por ejemplo, de tal fecha? Hablemos Semana Santa o carnavales, como dijiste al inicio. ¿Qué otras formas dancísticas provienen de esos orígenes precisos de Bolivia?
Otra de las danzas que igual es así representativa y se la muestra son como baño, y una de las más importantes es del lado de Cochabamba, que igual se la saca de un ritual. Esta es la celebración de Santa Veracruz, que en realidad es un festejo que dura del 1 de mayo al 4 de mayo más o menos. Esto es en la región de Cochabamba. Y aquí, ¿qué se hace? Se baila para la fertilidad, ya sea de animales, de personas, porque se cree que vas a pedir que las mujeres que ya ya han tenido sus bebés, llevan muñequitos. Se hace con muñequitos de estuco y ahora sí con muñecas de bebés de plástico. Va y se entrega en la iglesia para que ésta dé la oportunidad a otra madre que no está fértil de poder tener hijos. Entonces, esta igual fiesta se la hace allá, como te digo, cada 1 de mayo hasta el 4 de mayo. Y esto igual lo hemos llevado, varias agrupaciones lo han llevado a la parte de proyección para poder mostrar cómo es un ritual común y poder mostrarlo en escenario, ¿no? Para que se conozca más, porque hay muchas personas que no conocen estas fiestas, pero el medio de enseñarles es a través de la danza. Entonces, se puede mostrar eso y muchas igual mostramos lo que es representaciones y rituales de esta manera, como son los callahuayas, que es una danza muy poco conocida exteriormente, acá sí, pero es una danza que muestra la parte aymara, las creencias aymaras de los brujos. Como te decía, aquí tenemos mucha relación con la parte aymara y las creencias de dioses y brujería, en parte sí, brujería, pero estos brujos son curanderos en realidad. Curanderos que son los que ayudaban a la gente en los pueblos, ¿no? Que iban de pueblo en pueblo a curar a la gente con hierbas naturales, que eso igual se mantiene mucho ahora. Si tú tienes aquí un dolor de cabeza, lo que te van a recomendar es mate de coca, pero es la coca como tal, porque es curativa, no la coca ya procesada que llega a ser una cocaína, ¿no? Entonces, son términos igual distintos que si tú sales al exterior no te los van a comprender, ¿no? Pero aquí son elementos que nos da la tierra. Entonces, estos curanderos son los que iban de pueblo a pueblo para curar a la gente, y en referencia a ellos está la danza de la callahuaya, que representa este curandero, y los pasos igual. Va con chuspas, que son como pequeñas bolsitas donde llevaban las hierbas, los medicamentos naturales, y esa igual se la ya muestra como una danza. Algo igual así distinto que destaca mucho al país es la danza de los suris, que esta danza de los suris igual representa a los ñandús. Tenemos ñandús aquí que son de la región andina, que solamente hay en alguna región andina del país, y son la danza se la baila de la misma manera. Las puntas, como te digo, ahí unimos y fusionamos lo que es la técnica clásica, ¿no? Hay una titiu, hay formación de empeines, posición de manos, segunda, quinta posición de manos, que va inmerso en la danza. Que mucha gente que, como te decía, en entradas folclóricas, no las conocen con términos, pero una vez que ya estudiamos la parte técnica nosotros, sí vamos aplicando, ¿no? Que es una segunda, que es una quinta, que es una cuarta, y posiciones de pies que van inmersos en la danza porque estás tratando de representar a un animal. Y para poder representar a ese animal tienes que tener conocimiento de tu cuerpo, del movimiento, de qué músculos son los que estás aplicando para poder realizar este movimiento. Entonces es en esto que igual se lleva de un animal representativo de la región andina a una danza para poderla mostrar hacia el mundo, ¿no? Igual tiene algo muy peculiar, esta danza, que tiene unos tocados que son como unos penachos súper grandes, no sé si alguna vez viste, que suben acá y de aquí llegan a caer las plumas así. Esta danza es súper complicada para poderla bailar porque si no manejas bien la cabeza y el cuello, estos tocados te llevan hacia abajo. Entonces son igual elementos que se van poniendo que te dificultan un poco más la danza. ¿Podríamos decir entonces que en todo este camino de la tradición per se del país emerge la danza de un aspecto netamente de la Pachamama, de la tierra, de ese origen que te soporta, que te sostiene y luego se difunde a través de tus pies para luego volverse una expresión con el cuerpo?
Es así, tal cual. Y como te decía, tenemos algunas danzas de salón, que son en el caso de las cuecas. Esto de las danzas de las cuecas igual es toda otra, un mundo. Pero así en resumen, la cueca que nosotros tenemos acá es la cueca boliviana, que si bien parte de lo que es la zamacueca y todo el recorrido que ha tenido la zamacueca yendo por la parte de Argentina, Chile, teniendo la samba argentina, la cueca chilena, la cueca boliviana es muy distinta a la cueca chilena. Ellos tienen un patrón que es muy similar. Nosotros acá empezó a salir cuecas según la región, con esas características de cada región. Entonces acá las primeras cuecas que se dieron fueron en la parte de Sucre, que es la capital de Bolivia. En Sucre y en Potosí fueron las primeras cuecas que se mostraron. Ya eran con bandoneón, con piano, con instrumentos mucho más de salón y traídos desde España, ¿no? Esta cueca es tradicional porque se baila con pañuelo y representa el enamoramiento y la unión de dos personas, de la pareja. ¿Ya? Luego va teniendo su evolución hacia el lado de Oruro y La Paz, que igual muestra características según la danza por la región. Se llega a ir hacia el Chaco y hacia el lado de Tarija, justo en la época de la Guerra del Chaco, que tuvimos hacia el lado de Argentina y Paraguay. Entonces es esta parte donde la cueca llega a esta región y ahí cambia por los instrumentos. Allá se hacía mucho coplas tarijeñas, que son como pequeños cantos con picardía. Son molestando mujeres, así con palabras en doble sentido, como un jugueteo. Pero no es en modo de insultar ni nada, no es un jugueteo. Y esto se empieza a unir al ritmo de la cueca, que llega por soldados que fueron enviados desde la región occidental hacia la guerra del Chaco, ¿no? Entonces ahí como tenían como instrumentos como el violín, la guitarra, entonces empiezan a entrar a estas cuecas distintos ritmos y se da la cueca tarijeña, la cueca chaqueña. Estas dos igual varían, están muy pegaditas, pero varía por el vestuario. Las polleras son más cortitas, en el caso de la chaqueña ya son faldas más largas porque estaban más hacia el lado de Argentina. Entonces tenemos un poquito de ese estilo con la falda larga, con las botas corrugadas de los varones, pero sí es un poco distinto la forma de bailar que del lado argentino. Qué maravilla que se pueda, incluso que hay división en lo que nosotros conocemos como países y regiones, se mantiene algo que es justamente el fervor interno del ser humano de explorarse a través de la expresión y sobre todo de tomar de la tierra eso que nos nutre, ¿no? Más allá de los alimentos, sino en el bagaje, en la educación, en la cultura, en eso que proviene de, si lo lleváramos al aspecto mínimo de la propia tierra, del propio polvo. ¿Cómo podrías tú en este caso, habiendo transmitido, vivido, experimentado, sentido a través de tu propio cuerpo y ahora en la formación hacia otros, cómo podrías tú evidenciar en esta entrevista lo que logras percibir cuando las niñas, los niños que están en formación contigo, se empapan, se nutren justamente de este bagaje, primero de tu tierra y seguido de lo que es la tierra de Latinoamérica? Bueno, esta es una combinación un poco extraña. Es que, como te decía a la par, yo soy licenciada en psicomotricidad. Entonces, en lo que nos enseñan bastante es trabajar con el cuerpo, ¿no? Cómo poder demostrar con el cuerpo. Entonces, al ver a las niñas poder trabajar esto, trabajamos nosotros todo lo que es, o personalmente trabajo todo lo que es coordinación, lateralidad, ritmo, ya con canciones bolivianas. Entonces, si tú ves a una niña con la emoción de bailar un caporal porque tiene una pollera muy brillosa, entonces que pueda hacer el paso te llena, ¿no? Porque no es lo mismo que tú le hagas escuchar, no sé, un reggaetón, por ejemplo, que de hecho el mensaje es muy distinto, ya solamente con la letra, pero el poder mostrarle a la niña que su cuerpo vale más como persona que como un objeto a través de la música y la danza, creo que es lo más importante que se podría rescatar del uso de la cultura y de la música de mi país. Podríamos decir entonces que todos estos niños y estos jóvenes que están justamente en este aspecto de formación están redescubriendo algo que hoy en día, no me gustaría ejercer esta palabra como limitativa, pero en algún punto está separando
de esto que es bastante nuestro, ese arraigo, ese folclore, esa cultura, con estas nuevas propuestas musicales, que no las estoy poniendo en decadencia, ni mucho menos las estoy disminuyendo, sino que sencillamente sé que hoy en día la atención está muy focalizada hacia esos ritmos y vamos dejando de lado, y en el aspecto de Bolivia estamos más bien rescatando justamente o manteniendo vivas esas tradiciones. Sí, he tenido igual la oportunidad de viajar a diferentes países gracias a la danza, yendo a festivales representando a mi país y he podido notar y percibir eso, que Bolivia es un país que, eh, si bien nuestro avance como tal es muy lento por ser un país de tercer mundo, al mismo tiempo creo que favorece el poder mantener lo que somos como país. Le doy un ejemplo muy claro y el más notorio, y como decimos, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero pude ver en Ecuador, por ejemplo, que desde que se cambió la moneda al dólar y empezó a entrar tanta influencia de Estados Unidos, perdió muchos valores en gran parte de los lugares. Sí pude vivir en Quito, entonces, incluso hablando con la gente de allá, que hace danza de Ecuador, dicen, para nosotros es un poco más difícil poder mostrar, porque la gente no valora tanto la cultura del país como valora ritmos extranjeros, ¿no? Entonces, más bien aquí, como te decía, la gente valora mucho, especialmente hay fiestas patronales, por ejemplo, la del Gran Poder que recién pasó, es una de las fiestas más importantes de La Paz y engloba toda la gente del comercio, porque esta entrada nació de la zona de Chijini. Como te decía, aquí en zonas, en barrios se hacen fiestas de la zona y cosas así, pero esta parte de Chijini era una región de La Paz, justamente el centro de La Paz hacia el norte, que era la gente pobre, pero de comercio. Entonces la bailaban solamente en esa región, eh, que es a un costado de un río, que es el río más importante que pasa por La Paz, por todo el medio de la ciudad. Y a pasar de los años se volvió en una de las fiestas tan importantes que ahora es una de las principales representativas de La Paz para estas fechas, ¿no? Y participa toda gente de clase alta, media y baja, porque antes se veía como, ay, de Gran Poder bailan solamente los comerciantes, solamente la gente de pollera, solamente las cholas, pero ahora es como, ah, yo voy a bailar en el Gran Poder. Entonces ya llega a ser algo que te da importancia, algo que te da un lugar, un estatus. Sí, entonces, por más de que haya avanzado y haya crecido y entre ahora a ser un patrimonio, entonces no quiere decir que nos estamos yendo. Sí avanza, sí evoluciona, pero la raíz de la danza y por qué se la hace, que es la devoción al Señor del Gran Poder, sigue presente. Entonces, creo que sí, el país, por más de que vaya avanzando, vaya mejorando, o sea, por diferentes situaciones, la parte cultural sí, sigue muy, muy flotante. Digo, hasta en cumpleaños de niños tú vas a escuchar folclore, donde vayas en un café vas a escuchar folclore, porque folclore igual aquí, los grupos han variado tanto que no es un folclore popular, por así decirlo. Entonces, hay algunas canciones que son mucho más, son ritmos fuertes como el caporal, pero la letra, un poco el ritmo, lo van bajando un poco para que sea un poco más suave. Entonces se vuelve un caporal más romántico, pero no deja de ser un caporal, no deja de tener los instrumentos de un caporal como tal. Mencionaste cuando estábamos hablando de las niñas y de los jóvenes que cuando empiezas a compartir esto de la enseñanza, de lo que has experimentado, ellas se sienten felices porque ven sus trajes brillantes y todo lo que es la parte complementaria del adorno, la indumentaria. Y me gustaría hacer como un ejemplo ahí porque normalmente vemos mucho eso en la televisión con otras formas rítmicas, pero qué bonito que en tu país se mantenga esta misma apreciación por esos brillos, por el ser estrella, por el mantenerte en ese estatus de poder, como mencionaste, ese punto álgido, alto, maravilloso de lograr algo importante para ti como artista, pero que venga justamente de tus orígenes. Háblame un poco de eso, en lo que ves representado a través de estas niñas o de estos niños cuando están en ese proceso de complementar su ensayo, complementar su puesta en escena con toda su indumentaria y lo que llevan puesto. Bueno, aquí primero con las niñas lo que hacemos es el trabajo, como te decía, algo de técnica para poder aprender a manejar su cuerpo, hacemos dar psicomotricidad en algunas compañías, no en todas.
cada una tiene una forma de trabajo distinta por el tipo de aprendizaje también que ha tenido, porque eso sí, lo que tenemos aquí como falencia es como tal una institución que nos dé una formación como tal. Sí, aquí los que ya somos profesores, directores de gran trayectoria, son porque han conocido mucho afuera y aquí han aprendido en el ballet oficial, que es uno de los principales, ¿no? Pero como tal no hay, por ejemplo, no tenemos una licenciatura en danza, no tenemos una formación ni técnica, incluso la gran falencia es la falta del impulso y del apoyo del Ministerio de Culturas, que son los que más deberían fomentar. Entonces acá cada profesor, cada director va buscando la mejor forma de enseñarles y transmitir los conocimientos, ¿no? Entonces con las niñas lo que se trabajando y los jóvenes son lo primero el reconocimiento de todo su cuerpo, irles poniendo la técnica de a poco, porque igual si se los mete la técnica desde un principio es un poco agotado para ellas. Porque como te decía, ellas si se ponen el traje ya son felices, así sea que no estén haciendo nada o de 10 vueltas ya son felices. Pero vamos mostrando y explicándoles también qué significa cada parte de la vestimenta, ¿no? Porque como te decía, muchas de las cosas que nos ponemos tienen algún significado, incluso solamente ponernos un tocado, una pluma, por ejemplo las chinas de morenada llevan unas plumas en el sombrero, entonces estas plumas van al lado izquierdo, ¿por qué? Porque son chicas solteras. E incluso en Oruro, en algunas fraternidades, cuando antes de los 30 años puedes entrar de china, si es después ya no, porque se supone que la china es una joven soltera, que busca pareja, que atrae a los varones, así según creencias, ¿no? Ya cuando llegas a pasar los 30 ya puedes ser una dama china, que su traje es distinto, la pollera es más larga, el traje es más cubierto, y ya cuando eres señora, arriba de los 45, ya eres una dama antigua, ya puedes ingresar como dama antigua, que igual el traje es mucho más recatado, ya hay una manta que cubre más el cuerpo, entonces va cambiando según las edades, ¿no? Eso para entrar a las morenadas de Oruro. Entonces es igual lo que se les va mostrando a las pequeñitas, pero a ellas sí se las pone en todos los personajes para que vayan aprendiendo, ¿no? Pero sí les muestra lo que significa, de dónde viene, de qué región viene y por qué en el caso de algunos accesorios. Qué hermoso que todo tenga un aspecto significativo y que no sea únicamente eso, bueno, vamos a ponerle este detallito para que sea mejor o para que varíe un poco, sino que tiene justamente un significado profundo de parte de lo que son esas regiones bolivianas y que en la transmisión del conocimiento eso no pase desapercibido, sino por el contrario, se afiance como tinta indeleble. Me gustaría que pusieras en contexto para finalizar esos puntos que tú consideras necesarios hoy en día, que deben ser transmitidos al resto del mundo desde tu cultura, desde tu sentir y desde tu experiencia como bailarina, para que se voltee a ver más, si es necesario, Bolivia, o se permita incrementar e integrar esto que en Bolivia se hace en el resto de Latinoamérica. Yo creo que sí, lo más importante es poder conocer primero cada uno, ¿no? Sobre sus raíces, su origen, para poder partir algo más, porque en el caso de que yo soy más trigueña, soy media color canela, yo soy mestiza, tengo mezcla aymara, quechua y afro, ¿no? Entonces, si no conocería parte de mi historia, no podría mostrarla, no podría ni siquiera valerme como persona para poder mostrarme frente a alguien más en un escenario, teniendo el color de piel que tengo, ¿no? Especialmente si voy a lugares donde muchas personas son más blancas, con qué seguridad misma yo iría a mostrar algo de mi cultura. Entonces creo que lo más importante y por donde cada bailarín debe partir es conociendo y averiguando sobre sus raíces y sus orígenes y el origen de esta raza, ¿no? Porque somos distintas razas. Entonces, para poder mostrar eso y no permitir que parte de afuera, que si bien y si lo pensamos bien, somos un conjunto todos de todo, ¿no? Porque la gente que está aquí en Sudamérica, en algún momento algún abuelo de ellos han estado en Norteamérica, han estado en Centroamérica. Entonces, si bien somos una mezcla de todo, tenemos algo que nos identifica. Entonces, si no reconocemos primero esa parte que nos identifica, es muy difícil mostrarla. Y creo que para eso también tenemos que aprender y valorar mucho lo que es el arte, no solamente la danza y la música que se complementan, porque a la par el arte como tal, la pintura, involucra mucho.
Aquí igual como tal, y apoyándonos un poquito entre artistas, creo, se empezó a hacer muchos trajes con obras y pintura de artistas bolivianos, todo lo que es en pintura, ¿no? Entonces los trajes bordados también conllevan esa connotación aymara, por ejemplo, dependiendo de dónde sea el artista, pero va en los trajes pintado, va bordado. Entonces creo que es una muestra también de cómo se puede unir distintas artes para poder mostrar al mundo lo que es un país. Entonces, si esto se lograría en cada país, especialmente Sudamérica, tiene hartísimo para dar. En cultura y en danza, Sudamérica es súper llena de tantos estilos que no sabemos cómo explotarlos. Hay danzas súper bonitas de otros países que no la conocen, simplemente porque algunos países lamentablemente se preocupan más en copiar una danza que ven de otro país. Si bien muchos países de alrededor de Bolivia copian danzas bolivianas, es malo que lo copien y digan que es una danza de su país, simplemente porque antes éramos todos Sudamérica, todos un solo país, por ejemplo. Les doy ejemplo que éramos unión con Perú, pero Perú que diga, no, es que antes todo era el Alto Perú, entonces también nos pertenece. Creo que eso ya no viene porque si ya hay una división fronteriza, ya hay danzas que se han quedado solamente de un país. Es como que yo diga, sí, pero la marinera de esta región pertenece un poquito a Bolivia, también es mía. No, no viene a caso. Entonces creo que también es mucho respetar la danza de cada país y respetar por qué tiene el origen de ese país. O sea, si bien tiene ritmos similares, porque ha llegado gente casi a la misma época a hacer una danza similar, no quiere decir que sea de ese otro país, ¿verdad? Entonces creo que juega mucho también para poder mostrar algo de un país, respetar los límites que tenemos, no solamente de territorio, sino también de tradiciones, de danzas que se han ido forjando a través del tiempo y en distintas fechas, o quizá a la par, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces creo que eso se tiene que respetar y eso parte igual mucho de los profesores de danza, el poder es enseñar eso a sus alumnos. Y no encapricharse en que no, es mío, es mío, es mío, porque en realidad no es así, ¿no? Pero creo que si empezamos a respetar bastante la cultura de cada país, conocer un poquito de la gente, porque a veces hablar es fácil, como me decía, o sea, decir que se baila 12 años, es fácil decir 12, pero todo lo que lleva adentro, no, son 365 días de cada año, son 24 horas de cada día, que no es fácil dedicarla a la danza, ¿no? Conlleva dedicación, lesiones de por medio, la parte económica, que si bien aquí nuestros trajes son muy bonitos, y realmente, como digo, siempre agradezco a los demás países por bailar folclore de mi país, porque te das cuenta de cuánto tienes y cuánto valora la gente de afuera, ¿no? Entonces, si bien estos trajes son caros, porque los bordados que realizan acá son hechos a mano, entonces eso aumenta mucho el valor de acá, de los trajes. Entonces, si bien es una parte económica, una inversión económica muy fuerte, vale la pena el poderla llevar a otro país y que otro país diga, wow, qué lindo es Bolivia, solamente por ver un traje, solamente por ver una danza. Y ni siquiera haber llegado al país, ¿no? Haber visto que hay tanta diferencia, tantos lugares turísticos, que la naturaleza como tal no las ha dado, porque nosotros no hemos creado el Salar de Uyuni, por ejemplo, ¿no? El Salar de Uyuni es una maravilla de la naturaleza, no nuestra, que por suerte la tenemos aquí, pero es creo el poder respetar y mostrar un poquito lo que somos y lo que es Bolivia afuera. Y de eso se trata, valorar, respetar e integrar en la medida de las posibilidades todo eso que nosotros vamos experimentando en nuestro camino. Me gustaría que nos hables de tus redes sociales si las tienes disponibles para que todas las personas que vean el episodio puedan entrar a conocer un poco más de tu carrera, de tu servicio, por supuesto como maestra, y que puedan entrar en contacto contigo para futuras oportunidades. Claro que sí, en Facebook estoy como Eva Daniela Guarachi. Soy de La Paz, así para que tengan como referente tal vez. Tengo igual otra página que es Centro Integral Munay, que es el centro donde estaba implementando todo lo que es danza y psicomotricidad a la par, una fusión para poder trabajar con adultos. Y mi WhatsApp es más 591-732-62634. Igual si desean doy clases virtuales y
ya pronto voy a estar en México. Estoy viendo para allá los pasajes para poder estar dando talleres allá junto al profesor Emerson, que él me está haciendo la invitación para poder ir a dar clases allá. Pero también vamos a dar talleres a personas interesadas, ¿no? Esto va a ser precisamente en la Ciudad de México, pero voy a ver de poder ir a otra región más de México, ya que igual México es enorme. Entonces, a ver lo que se pueda conocer también de allá y aprender un poquito de ustedes también. Qué maravilla, aquí te esperaremos con los brazos abiertos para que continúes con esa difusión de la talentosa y extensa cultura boliviana. De parte del equipo de Central Folclórica Imperial y de Folcloreando agradecemos la oportunidad que estés con nosotros el día de hoy y de seguro en persona y en otra oportunidad te tendremos de vuelta. Muchísimas gracias, más bien usted, por el tiempo, porque realmente que te den 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, media hora para poder mostrar un poquito de tu país, vale muchísimo. Realmente muchas gracias por la invitación. Con gusto, lo que quieran, para lo que necesiten, estoy aquí. Entonces, cualquier cosita igual me escriben, me avisan y yo con todo gusto estaré para ustedes. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recordarte que esta entrega llega a ti gracias a Central Folclórica Imperial. No olvides monitorear constantemente nuestras redes sociales y disfrutar del contenido que tenemos para ti. Por lo pronto me despido, hasta la próxima. Yo soy Luna Borges. Chao, chao.